pienso siempre que abrimos el libro de Dios, es la oportunidad de escuchar la voz de Dios. No sé si has recibido tu boletín y si tenés tu calendario, yo quiero hacer una brevísima introducción porque comenzamos un nuevo mes. Es el mes de septiembre y en el calendario quizás, por lo menos en el que me ha tocado a mí, no sé si el que tenés vos no está de la misma manera, pero dice como tema del mes, nuestras necesidades. Y fíjate que allí el domingo 2, domingo 9, domingo 16, domingo 23 y si el Señor permite también el domingo 30, estaremos mirando nuestras necesidades. El día de hoy nos toca, según el calendario, un tema que también figura en tu boletín, la necesidad más grande, Cristo. Quizás es uno de esos temas que cuando uno recibe el boletín, por lo menos a mí así me pasa, el calendario, uno piensa y dice, qué bárbaro, ¿no? Qué importante hablar y pensar en la necesidad más grande que nuestra vida tiene, que es Cristo. Yo también quiero ser justo con el tema. El domingo que viene hablaremos de que se necesita transformación en la vida. El 16 de que se necesita corrección. El 23 de que se necesita restauración y el 30 dirección. Y yo voy a preguntarle a la congregación, pero voy a responder yo. ¿Dónde encontramos la transformación, la corrección, la restauración y la dirección? La respuesta casi al unísono es ¿dónde? En Cristo. Claro, hermanos, más allá de que pongamos títulos y temas, siempre el centro de la enseñanza y de la predicación de la palabra debe ser Cristo. Hoy tenemos una tarea no menor, pero no quiero ni por un instante que pienses de que en este domingo o en este mes podremos abarcar o tan solo explicar qué es lo que Cristo es para la vida. Vamos a intentar adentrarnos a la palabra para ver cómo el Señor debe ser lo más importante de la vida. Y cómo al tener en Cristo como lo más importante en la vida, nuestra vida va a ser transformada. Hermanos, hoy estaba aquí, me tocó un fin de semana de algunas corridas, anduve por algún lugar y tuve que venir medio rápido y los hermanos me esperaron. Yo primero quiero tomar un firme compromiso que vamos a terminar antes de la 1:15. Pero más allá de que vamos a intentar ser breves, yo quiero invitarte a que podamos orar y pedirle al Señor que este no sea un tiempo más, hermanos. Que no sea una reunión más, que no sea un domingo más, que no sea una anotación más en un boletín más. Que pueda ser la mano de Dios a través de su palabra y por medio de su Espíritu guiándonos a Cristo, porque eso va a transformar la vida. Así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y podamos orar. Amado Padre, queremos darte muchísimas gracias por todo lo que tú eres. Amado Dios, recién intentábamos cantar alguna de esas cosas. Queremos que recibas esa adoración, nuestro Dios, de corazones que arden por ti. Padre, líbranos de la repetición vacía, líbranos de palabras que no se correspondan con un corazón que te busca. Háblanos y ayúdanos a encontrarnos contigo a través de tu palabra. Padre, rogamos por una obra poderosa de tu Espíritu. Perdona todo pecado, quita e impide cualquier obra del enemigo. Que tú puedas obrar con libertad y poder, nuestro Dios, porque necesitamos que nos transformes. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 3. En este año me ha tocado esta cuestión de predicar muchas veces de los mismos pasajes. Por ejemplo, este año el Señor me ha desafiado debo tener unos 5 mensajes de este año de Génesis capítulo 3. Y no sé por qué. Otro de los pasajes que se han repetido en este tiempo personal con Dios ha sido Hechos capítulo 3. De hecho, la última vez que compartíamos aquí con la iglesia, que me tocó compartir, que hablábamos de sanar las heridas del corazón, hablamos al hablar de Pedro un poco de Hechos capítulo 3, a partir del verso 11 en adelante. Hoy tomaremos la historia antes. Como si te lo pongo en un ejemplo de las películas. Viste que antes se hacía la película y después se hacía la secuela. O sea, estaba la 1, después venía la 2. Pero después, cuando se quedaron hicieron la anterior, que se llama precuela, ¿viste? Así que vamos a intentar ir antes de Hechos 3:11 y vamos a arrancar desde el verso 1.
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hombre lisiado, ¿no? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Él entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, y aquí me detengo, esta será nuestra frase. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Probablemente haya pocas imágenes de mayor necesidad en la Escritura, como cuando vemos a alguien imposibilitado físicamente. Hoy por hoy vivimos en un mundo donde aquellos que tienen alguna discapacidad o alguna imposibilidad física, por gracia del Señor y por avances científicos, gozan de una vida mucho más parecida a lo que cada día vivís vos y yo, que quizás no tengas ninguna discapacidad. En esa época, en la época de Hechos capítulo 3, en el Oriente, ser lisiado como este hombre era una condenación de nacimiento. Primero, la mayor parte de la sociedad te miraba como alguien marcado por Dios, como alguien castigado por Dios. ¿Querés que use la frase fuerte? Como alguien maldito por Dios. De hecho, hoy en día en todos los países musulmanes, aquellos que nacen o tienen una discapacidad, sufren este mismo estigma. Y vamos a volver a Hechos capítulo 3 y vemos a dos hombres cristianos como Pedro y Juan cumpliendo con algún que otro rito judío, como ir al templo a la hora de la oración. Estaba todo muy reciente. Y van entrando y ven a este cojo que les pide limosna y se detienen y le van a decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos, hoy tenemos que hablar de la mayor necesidad de la vida. La mayor necesidad de la vida es Cristo. Amigo, estás aquí, nos visitas por primera vez. Lo que tu alma necesita, lo que tu vida necesita es Cristo. No hay nada ni nadie que pueda salvar, perdonar, redimir, hacer nuevo, dar vida al muerto, llamar al alejado. Es Cristo. Pero yo quiero decir algo que a veces es una parte de la historia que pareciera que no contamos, o que no vivimos, o que no experimentamos. Si hay alguien que nos visita, su mayor necesidad es Cristo. Pero si estás aquí como hermano en Cristo, si estás aquí como miembro de la iglesia, si estás aquí como líder de la iglesia, si estás aquí como hijo o hija de Dios, tu mayor necesidad es Cristo. No hay otra cosa. A veces me detengo y pienso, ¿qué me pasa? Que la vida no avanza, que se detiene, que la vida tropieza más de lo que corre. ¿Qué me pasa? Que la vida no es lo que debería ser. Y me doy cuenta luego de volver a la Escritura que lo que nos pasa quizás, hermanos, es que hemos olvidado, hemos quitado la vista de esta verdad tan sencilla pero movilizante. Cristo es la máxima necesidad para aquellos que se pierden, pero para aquellos que somos sus hijos. Y aquí Pedro y Juan van a decirle a este hombre, Pedro va a ser el portavoz, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahora mira, vamos a ver solo 3 conceptos de cómo cuando Cristo es lo más importante en la vida, nuestra vida es transformada. De cómo la principal necesidad de nuestra vida es Cristo. Y si estás aquí y nos visitás, en esta mañana queremos presentarte a Cristo. Y si estás aquí siendo cristiano, en esta mañana queremos presentarte a Cristo. Porque solo se trata de Él. Y porque si Él, hermano querido, no cambia tu vida, no la cambia nada.
Y fíjate el primer concepto, lo tenemos allí, versículos 3 y 4. Dice, el hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Hay una imagen que pareciera ser cotidiana, pero no lo era. Yo quiero decirte el primer concepto para que lo puedas anotar en tu boletín. Lo primero que va a suceder en nuestra vida cuando Cristo es lo más importante es que tendremos una vida que escucha distinto. Voy a decirlo nuevamente, hermanos, una vida que escucha distinto. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, dice la Escritura, dice el versículo anterior, verso 2, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían, escucha esto, cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Fíjate el verso 10, Hechos 3:10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Ahora vos decís, Nacho, no estoy entendiendo, ¿qué tienen que ver estos dos versículos? Hay algo muy claro en el pasaje. Probablemente Pedro y Juan conocían a este hombre. Voy a decir algo más, que la Escritura no lo dice claramente, pero que podemos inferirlo. Pedro y Juan le habían visto muchas veces pidiendo ¿qué? Limosna. La pregunta que me hago, hermano, y quiero hacértela, es ¿por qué ese día fue distinto? ¿Por qué ese día ellos se frenaron? ¿Por qué ese día ese hombre cojo de nacimiento llamó su atención y no los demás que estaban alrededor? Podemos pensar que en las puertas del templo había muchas personas impedidas que vivían de la caridad de aquellos que entraban en el templo o salían del templo. ¿Por qué se detuvieron? Yo quiero pensar, en realidad no quiero pensar, quiero afirmar. El Señor tocó el corazón de sus siervos para que ellos escucharan el clamor de ese hombre, porque Él tenía un plan especial. Y vos decís, bueno, sí, perfecto. ¿Y entonces? La pregunta que debería hacerte, pero que debería hacerme es, ¿estamos escuchando lo que Dios quiere que escuchemos? Vivimos vidas muy raras, Yo entro y tengo alumnos de 13, 14 años. ¿Sabés cuál fue el comentario de mis alumnos más chicos y de mis alumnos más grandes? Les entro a dar inglés, no sé si será por eso. Levantaban la mano y decía, profe, ¿vio el dólar? Yo lo miraba y decía, escúchame, tenés 13 años. No, profe, pero ¿vio lo del dólar? Vivimos vidas muy raras, hermanos, Vivimos vidas en un mundo que se cae a pedazos y que muchas veces la vorágine del mundo, la bola de nieve que nos pasa por encima, hace que dejemos de escuchar la voz del Padre diciéndonos a quién tenemos que escuchar. ¿Por qué Pedro y Juan se detuvieron? Porque Dios les dijo que se detuvieran. Yo quiero preguntarte, pero me lo pregunto yo. ¿Cuán sensible estás a la voz de Dios? Porque nos encanta venir aquí y llenar boletines y dar charlas, y todo eso está muy bien. Pero quiero preguntarle a la iglesia como de parte de Dios, porque siento que es lo que Dios me pregunta a mí, si estamos escuchando lo que Dios escucha. Y yo sé que ahí a vos te da ganas de hacer la parte más sencilla. ¿Sabés cuál es la parte más sencilla? Decir, bueno, tenemos que empezar a hacer un evangelio más social. Vamos a hablar un poco de esto. Está mal que la iglesia ayude socialmente, está muy bien, pero yo quiero hacer justicia con el texto. ¿Era el único hombre cojo? No. Probablemente había muchos más. ¿Por qué ese día y no otro día? Porque cuando Cristo se transforma en lo más importante de la vida, sus siervos empiezan a escuchar lo que el Padre quiere que escuchen. Y aquí, para corroborar o confirmar, estás en Hechos 3, acompáñame a Hechos 8. Hechos capítulo 8, vamos a hablar de Felipe. Y si te digo Felipe, vas a decir, ¿Felipe el qué? El evangelista, dijo uno ahí. Claro, Felipe, Hechos capítulo 8, verso 26. Y yo te voy a leer el verso 26 y vos vas a decir, bueno, pero esto no es para mí. Mirá lo que dice Hechos 8, 26.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿para qué quiero poner voz de ángel? Levántate y ve. Viste que a veces como que leemos esos pasajes así, ¿no? Dice la Escritura, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Yo sé que la primera parte vos estás tentado, y yo lo voy a hacer, a decirte, bueno, pero hoy no es así. Mira, yo no quiero limitar a Dios, pero quiero ser justo. Creo que cuando el canon de la Escritura se cerró, el Señor, que en algunas situaciones y en algunas circunstancias y en algunos contextos habla de manera sobrenatural, hoy por hoy la herramienta que más utiliza con su pueblo en nuestros contextos es su palabra. Por eso cuando ves que dice el ángel del Señor, un ángel del Señor, bueno, él fue, Nacho, por eso fue Felipe. ¿Qué querés que hagamos nosotros? Pero sigue la historia. Dices, entonces él se levantó y fue, verso 27, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Mirá lo que dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, y la historia continúa. Esta segunda parte, este segundo mensaje, sí nos incluye. No es que te pongo voz rara y digo, el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar ¿en quién? En vosotros. El Espíritu Santo, que es la voz de Dios, dirigiendo, corrigiendo, encaminando los pasos de su pueblo. Siempre y cuando su pueblo esté atento a escuchar la voz del Padre. Porque a veces el pueblo de Dios es tentado o es silenciado con otras voces que hay alrededor. Otras voces que no vienen de Dios y que van guiando la vida a hacer algo que no es lo que Dios desea. Hermanos, cada vez que la palabra se abre, esa debería ser nuestro hambre. Ese debería ser nuestro deseo. Ese debería ser nuestra ocupación. ¿Qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué quiere Dios con mi vida? No sentarnos una y otra vez a escuchar sermones como si eso fuera lo que hay que hacer. Quiero preguntarte y preguntarme, ¿estamos sensibles a la voz de Dios? El profeta Jeremías va a decir en Jeremías 23, en realidad es palabra de Dios. El Señor va a decir en Jeremías 23, acompáñame, voy a leer solo un versículo. Jeremías 23, 28, dice así la Escritura. Jeremías 23 es un capítulo donde el Señor va a hablar de los falsos profetas. Yo en todo el invierno he llevado la toalla a todos los lugares que prediqué, no la he usado nunca, salvo en Aedo la uso. Hay algo que me hace transpirar aquí, no sé qué es. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Te leo el 21, dice Jeremías 23, 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mirá lo que dice el Señor, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabés qué está diciendo Dios? ¿Sabés de qué se está lamentando Dios? De profetas que no habían estado en su secreto. Ahora estás sentado y decís, bueno, pero no es para mí, porque dice profetas. La palabra secreto significa círculo íntimo, conversación familiar. Y Dios con dolor va a decir, si ellos hubieran estado cerca mío, hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras y lo hubieran hecho volver de su mal camino. Mira, vienen a mi mente y no necesito que lo busques, pensando en este primer concepto, una vida que escucha distinto. Las palabras de Juan 12 dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y donde estuviere mi Padre, allí estará también mi servidor. Hermanos, ¿saben por qué Pedro y Juan se detuvieron en Hechos capítulo 3 para mirar a este hombre impedido de nacimiento? Porque la voz del Padre les movió a detenerse. Porque la voz de Cristo les dijo que ese era el día donde algo iba a suceder. Y luego vemos un milagro increíble. Y vamos a ser testigos, aunque sea a la distancia, de una obra que Dios va a hacer salvando a un hombre. Y entonces volvemos al título del mensaje. La mayor necesidad de la vida, ¿cuál es? Cristo. Y miramos la vida de este hombre y decimos, claro, el mundo necesita a Cristo. Este día fue el día más importante en la vida de este hombre. ¿Qué habrá pasado en la vida de Pedro y Juan? Mira, yo sé que somos una iglesia que tiene una linda comunión, ¿viste?
Los hermanos, me encanta que se abrazan, que se saludan, que se juntan a comer, que festejan los cumpleaños, que se juntan a comer. Siempre se juntan a comer los hermanos. Amén, aleluya. Y todo eso está muy bien. Y quiero decirte algo, no hay nada de malo en eso. Pero en esos momentos de comunión debemos recordar esto que voy a decir ahora. No solo el mundo, lo que la iglesia más necesita es Cristo. Por eso, hermano, en cada asado, en cada partido, en cada cumpleaños, en cada Navidad o Año Nuevo, recordad que Cristo no es un tesoro que tenemos guardado para cuando venga alguien nuevo. Cristo es lo más importante de la vida. Y es una gran muestra de si alguien es o no es de Dios. Siempre digo lo mismo. ¿Querés hacer un test si sos cristiano o no? Poné en un rincón de tu vida toda tu vida y poné en otro rincón solo a Cristo. Y si en un momento fortuito de la historia te dijera el Padre, bueno, tenés que elegir uno de los dos lugares. Y en un lugar está todo, tu familia, tus hijos, tus proyectos, tu iglesia, tu ministerio, tus sueños, todo. Y en el otro lugar solo está Cristo. ¿Hacia dónde correría el pueblo de Dios? Mira, una vida que tiene en Cristo lo más importante es una vida que escucha distinto. Segundo lugar, Hechos capítulo 3. Dice el verso 6, mas Pedro dijo, vamos a ir mucho más rápido. ¿Me ayudan a leerlo juntos? Vamos a leer Hechos 3, 6 juntos. A la 1, dale, te espero. A las 2 y a las 3. Vamos de nuevo, dale, ustedes pueden. Hechos 3, 6, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tenés tu boletín, podés poner el segundo concepto. El primer concepto es una vida que escucha distinto. El segundo, una vida que da distinto. Este hombre estaba sentado a la puerta pidiendo limosna, vivía de la caridad, quería alguna moneda para poder solventar o sostener sus necesidades básicas, y Pedro va a empezar su discurso para con este hombre de la peor manera. Alguna vez lo hemos compartido. Él va a empezar diciéndole que no tengo qué, plata ni oro. Imagínate la vida de este hombre diciéndole, entonces ¿para qué te frenás? O sea, estoy pidiéndote limosna y me decís no tengo plata ni oro. Interesante lo que va a decir a continuación. Dice, lo que tengo te doy. Miren, hermanos, el patrón de Dios es dar. Dice la Escritura en el versículo más conocido de la Escritura, en el versículo más repetido de la Escritura, en el versículo más predicado de la Escritura, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Sabe cuál es la matriz de Dios? La matriz de Dios es dar. Ahora Pedro y Juan se miraron los bolsillos y dijeron, no tenemos un mango. Pero a pesar de que no tenían ningún beneficio material, ellos fueron movidos por Dios a entender que ese era un momento para dar. Lo que tengo te doy. Decime cuántas veces habrás escuchado esta frase que tantas veces hemos repetido y hasta predicado. Uno no puede dar lo que no. Y es una verdad. Pero quiero compartir con ustedes una verdad escritural todavía más profunda. A veces la iglesia, a veces usted, a veces vos y yo, ni siquiera damos lo que sí tenemos. Voy a decirlo nuevamente, uno no puede dar lo que no tiene, pero a veces nuestra vida entra en esta especie de letargo espiritual, en donde ni siquiera damos lo que tenemos. Ahora fíjense, y van a poner un papelito o algo en Hechos 3 y me van a acompañar a Santiago capítulo 2. Acompáñenme porque vamos a ir bastante rápido, pero quiero hacerles buscar algunos pasajes en la Escritura. Santiago capítulo 2.
Un versículo, y en realidad 2 o 3 versículos muy conocidos, dice la Escritura, Santiago capítulo 2, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el Señor. Ahora aquí el contexto es un contexto económico. Dice, viene alguien con necesidad y vos le decís, dale, que Dios te bendiga, voy a estar orando por vos, pero vos tenés para darle. ¿De qué aprovecha? Y yo quiero comenzar por aquí, pero no detenerme solo en esto. Una vida que da distinto tiene que ver con el compartir las bendiciones económicas. Pero a veces nos quedamos en este primer concepto, un concepto importante, bíblico, pero no completo. Porque en Hechos 3, Pedro y Juan, ¿qué era lo que no tenían? ¿Qué no tenían? No tenían plata. No tenían plata. Entonces, cuando pensamos en dar distinto, ¿involucra el dinero? Claro que involucra el dinero. Ustedes me han escuchado muchas veces decir esto, por eso lo voy a decir rápido. Es curioso cómo se transforman los billetes, ¿viste? Algún joven o adolescente, espero que sea adolescente, joven no. Joven espero que trabaje, pero algún adolescente va y le dice al padre, nos vamos a juntar con los chicos del club bíblico, ¿me das? Vamos a ir a McDonald's, después vamos a ir al cine. Escuchaste, no el joven que no le pide a los padres, pero el adolescente sí. Entonces el padre le da un billete, el de la ballena. ¿Viste que hay uno de la ballena? ¿De cuánto es el de la ballena? Uno dice, yo nunca lo vi, bueno, es el de 200, ¿sí? Entonces el adolescente, pensando que tiene que ir a McDonald's, que tiene que ir al cine, lo mira al padre y le dice, el dólar está, ¿viste? ¿Qué querés que haga con 200? El mismo billete, ¿eh? Mismo billete. Diferente contexto, pasa la bolsa de la ofrenda, metés la mano en el bolsillo, el único billete que hay es el de la ballena. Lo mirás y decís, ¿200? Nah, un montón. ¿Cristo es lo más importante en tu vida? Necesitamos dar distinto. Pero ahora no están los sugieres preparados para pasar la bolsa de la ofrenda. No es ese tipo de iglesia. Quiero decirte algo. Una vida que da distinto tiene que ver con esto que viene a continuación. Porque no podemos centrarnos solo en lo económico. Y yo podría leer muchos pasajes, voy a elegir solo uno. Acompáñame a buscar palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 15. Acompáñame, dale. 2 de Corintios capítulo 12, verso 15. Vos vas a decir, bueno Nacho, pero ahí también está hablando de cuestiones económicas. En un punto sí, pero el Señor utiliza al apóstol Pablo para enseñarnos que dar distinto es un desafío que excede a lo económico. Dice 2 Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer, dice el apóstol, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré, del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Vuelvo al tema de la predicación. Cristo la principal necesidad. ¿Es Cristo lo más importante en tu vida? Si el Señor en su gracia hoy nos guía a esa verdad individual, vamos a empezar a escuchar distinto, vamos a empezar a dar distinto. El apóstol dice, yo voy a gastar lo mío, pero me voy a gastar yo del todo. Hermanos, el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Pero también nos ha llamado ¿a qué? No dijo, vayan y prediquen el Evangelio, vuélvanse a su casa. Dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio y haced ¿qué? ¿Sabe de qué está hablando Pablo en 2 Corintios 12? Él está diciendo, yo me voy a gastar lo mío, pero me voy a gastar del todo por amor de vuestras almas. Pablo está hablando de discipulado. ¿Es Cristo lo más importante en su vida? ¿A quién está discipulando, hermano? Yo quiero preguntarle en amor, para que la Escritura sea el cincel de Dios guiando nuestras vidas desde donde están hacia donde deberían estar. Pedro y Juan no tenían nada, pero habían sido formados a los pies de un maestro que les había mostrado que servir a Dios era volcar su vida en la vida de otros hombres. No tener reuniones, hermano. Y es una bendición que tengamos esta reunión de domingo y haya una linda asistencia. La pregunta es si estamos dispuestos a dar distinto. Y discipular, volcar la vida en otros hombres o en otras mujeres, invertir, escuche, es mucho trabajo. Es mucho más trabajo que meter la mano en el bolsillo y dar dinero. Y es un llamado para todos los creyentes. Es un llamado para usted, para mí. Usted dice, para mí, yo tengo 2 años de creyentes. No lo voy a quemar ahora. ¿Sabe cuántos años de creyente tenía Pedro? ¿Sabe cuántos años de creyente tenía Juan? Muy poquitos. Y ahí es donde
Satanás muchas veces se mete en estos tiempos y pervierte nuestros pensamientos de esta manera. Escuchás la palabra de Dios y la voz de Dios y decís, qué carga para mi vida, qué carga me ha puesto el Señor. Y empezás a visualizar la vida cristiana como si fuera una gran cadena que aprieta tu corazón. Como si fuera una palabra gigante que te va aplastando contra el piso. ¿Sabes cuál es la palabra gigante? No. Entonces la vida cristiana es no. El adolescente, el joven, el matrimonio, el adulto, muchas veces es... La palabra es fascinado, engañado en este pensamiento satánico. ¿Es un arduo trabajo discipular? Claro que sí. Pero no es una cadena o un castigo. Es una Los mandamientos de Dios son una bendición, hermano. Mire, en estos últimos años de mi vida me he vuelto muy de los salmos. No quiero decir muy salmista porque si no tendría que cantarles a continuación. Y quédense tranquilos, hermanos, no les voy a cantar. Pero dice, para aquellos que están tomando nota, escucha, dice el Salmo 119:32. No lo busques, pero si estás tomando nota, anótalo, búscalo en tu casa. Dice así, y es muy importante porque rompe esa cadena y quita esa palabra no, que Satanás quiere poner en tu mente, pensando en los mandamientos de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119:32, por el camino de tus mandamientos, escucha, correré. ¿Sabes que la figura del Salmo, pensando en el mandamiento de Dios, es libertad, No es opresión, cadena, no. Dice, por el camino de tus mandamientos correré. Y termina el versículo diciendo, cuando ensanches mi corazón. Hermano, usted no tiene que ver esta invitación al discipulado y a dar su vida por otros como un castigo. Es una bendición de la libertad en Cristo. Es una bendición de tener sus mandamientos, porque sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Porque sus mandamientos son para nuestro beneficio. Porque tenemos que usar la Escritura y el Espíritu Santo aplicando la Escritura al corazón y a la mente del pueblo de Dios para quitar esas estructuras que a veces son tan satánicas que se nos han metido en la vida. Y pensamos que la vida cristiana es ir arrastrando los pies y sos un adolescente y decís, ay, ¿por qué nací en un hogar cristiano? Y sos un joven y mirás que se van todos después de la oficina ahí a tomar, a emborracharse, a estar unos con otros y decís, bueno, yo soy cristiano. ¡No! Es la libertad en Cristo, de esos mandamientos que son para mi beneficio, de una vida que el mundo no puede vivir ni aunque lo quiera. Y que yo la tengo y tengo que compartir. Porque cuando Cristo es lo más importante en mi vida no solo escucha distinto, mi vida da distinto. Por eso Pedro y Juan dijeron, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo quiero dar antes de terminar una palabra de ánimo, porque quizás estés aquí y digas, este mensaje es para jóvenes. Por eso pusieron a un pastor tan joven a predicar. Les iba a decir algo, pero como son mi iglesia, tienen derecho de reírse. La primera vez que Moisés escuchó a Dios tenía 80 años. 80. En Génesis capítulo 5, todos los hombres fueron padres entre los 150 y los 250 años. ¿Sabes por qué? Porque era la generación prediluviana. ¿Sabes cuántos años tenía Noé cuando nació su primer hijo? 500. ¿Sabes qué muestra Génesis capítulo 5? Que no era un viejo. Abraham y Sara eran dos viejos. Por eso quiero dar una palabra de ánimo y con mucho respeto. Dios no está dividiendo la congregación, sus llamados o su palabra en edades. Dios está llamando a un pueblo que esté dispuesto a escuchar su voz. Dios está llamando corazones que estén dispuestos a decir, yo quiero poner a un costado mi vida, yo quiero que Cristo sea lo más importante. Y eso no significa una multiplicidad de ministerios, eso significa escuchar lo que Dios escucha, eso significa dar lo que Dios quiere que dé. Porque quiero hacer una pregunta, aunque sabes la respuesta. El Señor hizo milagros y sanó enfermos, pero no sanó todos los enfermos. Si vos salís de este lugar pretendiendo ir y ayudar económicamente a cada persona necesitada que venga a tu camino, seguramente no podrás.
¿No dice la Escritura que luego de Hechos capítulo 3, Pedro y Juan, cada vez que fueron al templo, sanaron un cojo? Que fueron con monedas y le dieron a todos. Pero tuvieron esta conexión, esta intimidad, este secreto con el Señor, porque Él era lo más importante en sus vidas, que les permitió escuchar distinto y dar distinto. Termino e intento cumplir la promesa. Hechos capítulo 3, espero que hayas puesto algo allí. Dice el verso 11 y el verso 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, asombrado, expectante, eso significa la palabra, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y a partir de ahí viene la predicación de Pedro. En primer lugar, una vida en donde Cristo es lo más importante es una vida que escucha distinto. En segundo lugar, una vida donde el Señor es lo más importante es una vida que da distinto. En tercer lugar, una vida que tiene en Cristo, que ha encontrado en Cristo su principal tesoro, en donde Él es lo más importante, es una vida que responde distinto. Claro, no tengo el tiempo y lo hicimos hace poco, pero si en tu casa tenés ganas, en el verso 13, en el verso 15, en el verso 16, en el verso 19, en el verso 26, el mensaje de Pedro, la respuesta de Pedro va a tener siempre el mismo personaje principal. Dice en el verso 13, y es el único que voy a leer: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Sabes qué va a hacer Pedro? Va a responder ante un pueblo que se había juntado hablando de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la máxima necesidad que una vida tiene es Cristo. Porque si hay alguien que nos visita o alguien que está escuchando esta predicación, queremos decirte que sin Cristo estás perdido. Que el pecado te ha separado de Dios, no el pecado de otros, de tus padres, de tus abuelos, tu pecado. Todo aquello que vos y yo hacemos que ofende la santidad y la ley de Dios. El pecado separa de Dios, el pecado condena al infierno. Estás condenado al infierno y no hay nada, ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna resolución personal. Viste que a veces decimos, bueno, voy a cambiar, voy a intentar dejar de hacer esto. No hay nada que puedas hacer para quitar tu pecado. Porque dice la Escritura que nuestras obras y que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sabes qué enseña ese versículo? Que si estás confiando en tus obras para llegar a Dios, estás más endeudado que nadie. Claro, cuando pensamos en esto, pensamos en que el hombre empieza a buscar su propio camino. Y dice, yo voy a llegar a Dios siendo un buen esposo, yo voy a llegar a Dios con explicaciones filosóficas, yo voy a llegar a Dios por medio del conocimiento. Pero dice la Escritura que los caminos que al hombre le parecen derechos, en su fin son caminos de muerte. Y en medio de esta desesperación, escuchá, ayer hablaba con un amigo de esto, ayer. Una cosa más rara, Dios hace que me pasen cosas raras. Mira, hermano, ¿cuánto hay más raro que yo esté comprando en Sodimac? Si hay un lugar al cual yo no pertenezco, es Sodimac. Los que se ríen son los que me conocen más, ¿viste? Hace un mes tuve que ir a comprar pintura. Era fácil. Era una lata de pintura blanca. Bien. Fui a casa, tiré el ticket, fue hace un montón. Un mes después, antes no lo iba a hacer, ¿viste? Un mes después abrimos la lata de pintura. ¿Sabes de qué color era? Negra. Ahora, eso ya fue como el colmo de mi vida, ¿viste? Entonces, con la cabeza agacha, arrastrando mis pies, fui a Sodimac sin ticket. Era un imposible. Bueno, te lo resumo. Estuve ahí, me cambiaron la pintura, compré blanca, me aseguré, me pinté, era blanca. Voy a pagar, había una cola gigante. Y mi esposa me estaba esperando en el estacionamiento y no tenía el celular. Digo, si yo hago esta cola gigante y mi esposa está en el auto, después voy a tener que decir mucho sí querida, no me conviene, ¿eh? Y cuando la iba a dejar me encontré con un amigo, nos pusimos a charlar. ¿Sabés de qué nos pusimos a charlar? Del Señor. Y me dijo, yo te banco, nos quedamos haciendo la cola. Hablamos de tantas cosas en 20 minutos.
Ahí entendí primero por qué había ido a comprar la pintura, en segundo lugar porque me había equivocado. Y le dije algo que te quiero decir a vos. No esperes que porque fuiste muchos años a una iglesia o porque hiciste una oración, el día que tu corazón deje de latir, va a estar Cristo esperándote del otro lado con los brazos abiertos. No lo esperes. No es así. Ser cristiano no es haber ido a una iglesia o un día haber hecho una oración. Ser cristiano es que Dios haya abierto tus ojos, a ver tu pecado, a ver tu condenación, y en esa desesperación hayas corrido a abrazarte de Cristo. Él me estaba diciendo hace años que estoy lejos, no tengo deseo de Dios. Y yo le dije, negro, anda a tu casa, ponete de rodillas y rogá para que Dios te dé arrepentimiento y confíes en Cristo. Porque le dije algo que quiero decirle a la iglesia hoy. Ha habido muchos años, muchos momentos, muchos días en donde me he querido escapar de Dios, en donde he querido dar un portazo a su voluntad, a su deseo, a su plan para mi vida y salir corriendo a la basura de este mundo. Pero si hasta aquí estoy acá, yo quiero dar testimonio de que ha sido porque su Espíritu Santo no me ha dejado. Y vos deberías preguntarte si eso te pasa. Porque si no te pasa, probablemente estés aquí sin Cristo. Y deberías ir a tu casa y ponerte de rodillas y arrepentirte de pecado y mirar la cruz para encontrar salvación en Cristo. ¿Sabés qué hizo Pedro? En el momento donde el pueblo se juntó para escucharlo a él, él se dio cuenta que no se trataba de él y empezó a hablar de Cristo. Cada vez que tu orgullo o el mío, hermano, nos quieran subir al trono, salí corriendo a la cruz, porque todo se trata de Cristo. Claro, cuando pienso en este pasaje, y ya termino, me encuentro con dos hombres tan comunes y corrientes como vos y yo. Hombres como Pedro y Juan. Una cosa rara los hombres y las mujeres que Dios elige, ¿no? Pero ¿querés escuchar algo más raro de Hechos capítulo 3? Escuchá esto, mirá. Yo no soy muy bueno con las fechas, por eso me voy a tomar un poquito de gracia en la fecha. 4 años antes, por ahí es un poco menos, pero vamos a dejarlo así. 4 años antes, Pedro no sabía quién era Jesús. ¿Me escuchás? 4 años antes, no 40, 4. En Lucas capítulo 5 vio un hombre que le pidió prestada la barca, la alejó un poco de tierra y lo escuchó hablar. Después ese hombre le dijo que fueran adentro, que tiraran las redes. Vos te acordás de la historia, ¿no? Sacaron, los peces se rompían, volvieron. Pedro se dio cuenta, se postró a sus pies, le dijo, apártate de mí, soy un hombre pecador. El Señor le dijo, a partir de hoy serás pescador ¿de qué? De hombres. 3 años viviendo juntos, comiendo con él, escuchándole enseñar, compartiendo con él. 3 años donde pecó, no un poquito, no más o menos, mucho. 3 años donde le negó. La tercera negación empezó a insultar, empezó a jurar. El Señor le dijo que no pelearan y él sacó la espada. Su vida un desastre, se alejó, empezó a ver las olas, el mar se empezó a hundir. Todo eso. Y llega a Hechos capítulo 3 y escuchamos a este hombre pecador como vos y yo decirle al cojo de nacimiento, mirá, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y sabés qué es lo único que tengo? Parece decir Pedro. Lo único que tengo en mi vida que importa no es mi iglesia, o mi ministerio, o mis posesiones, o mis sueños o anhelos, o todo lo que he logrado. Lo único que tengo que importa en mi vida es Cristo. Yo quiero preguntarte si el Espíritu Santo te guía a unirte con Pedro en este deseo, en esta decisión, en esta dirección. Porque escuchá, durante todo el mes vamos a estar hablando de las necesidades de la vida, de nuestras necesidades. Pero sin lugar a duda la necesidad más grande, no del mundo que se pierde, del mundo que se pierde y de la iglesia, es Jesucristo.
Por eso si estás aquí sin Él, arrepentite de pecado, mira la cruz y confía en Cristo. Hermano en Cristo, escúchame. Si te has sentido como Pedro, que la vida cristiana ya no es para vos porque has pecado mucho, míralo a Pedro. Si te has sentido como Pedro, que prometiste un montón de cosas y fallaste, voy a decir una palabra que le escuché decir muchas veces a un predicador muy querido. Bienvenido al club. Así somos todos, como Pedro, como Juan. Por eso aquel cantante, y de nuevo no te asustes que no voy a cantar la canción, dice, gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Porque ¿sabés quién es Dios? Él es experto en soportar, y le robo casi toda la canción, a los que no somos tan buenos. Y con todo pretendemos hablar de Él a la humanidad. Revisa tu vida, yo reviso la mía, a la luz de la palabra, para que cada día podamos vivir diciendo lo que dijo Pedro en 1 Pedro 2:7. ¿Lo buscamos? Dale, el último, 1 Pedro 2:7. Dice así la Escritura, escuchá. Mientras lo buscás, te recuerdo que cuando Cristo es lo más importante, nuestra vida escucha distinto, nuestra vida da distinto, nuestra vida responde distinto. Dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, yo lo leo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. El Señor Jesucristo es precioso. La gloria y la honra son solo para Él. Y nuestras vidas deben estar dedicadas a Él, hermano. Y si escuchás esto y no te pasa nada, buscá en Él, en Cristo, el perdón, la salvación y la vida eterna que tu alma necesita. Porque dice que la Escritura, que aún los que somos como Pedro, pero nos hemos encontrado con Él, sabemos que Él y solo Él es precioso. Amado Padre, adoramos tu nombre y clamamos por una obra de tu Espíritu en cada corazón, Señor. Clamamos por si hay gente que no te conoce, Padre, que les convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que les atraigas a la cruz, Señor, que en esta mañana, quizás ahora, en el silencio del corazón, puedan arrepentirse y confiar en Cristo, que puedan poner su fe en el único que puede salvar. Padre, salva personas en esta hora, te lo rogamos, Señor. Salva personas. Muéstrales a Cristo, Padre, para que el mundo crea. No religión, no recetas humanas, Padre, a Cristo. Pero nuestro Dios, rogamos por la iglesia, tu iglesia aquí. Es tu iglesia, Padre. Y por eso te pedimos que nos des la gracia de escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Llévanos a tus secretos, Señor. Danos la gracia de poder dar no solo lo material, pero también lo material, pero las vidas por otros, Señor. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Padre, ayúdanos a responder con Cristo como tema siempre. Adoramos tu nombre y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.